Vértigo saludable. En general, todas las leucemias son cánceres de la sangre, ¿no? Surgen en la médula ósea, que la médula ósea es pues básicamente el tuétano del hueso, que es donde se produce la sangre, y ahí se llena de células malignas que empiezan después a salir en la sangre, y estas son todas las leucemias en general. Se clasifican entre agudas y crónicas, que en general las leucemias agudas son enfermedades mucho más agresivas que requieren de un tratamiento intensivo, y también como mieloides o linfoides, dependiendo del tipo de célula de la que surjan, ¿no? Entonces la mieloide aguda surge de los precursores mieloides y es una leucemia aguda que tiene un comportamiento rápido, agresivo y que necesita un tratamiento pues intensivo. Las leucemias agudas en general dan síntomas muy rápido, ¿no? No son enfermedades que nos den meses antes del diagnóstico, sino que en general son un par de semanas antes de hacer el diagnóstico porque dan síntomas muy rápido. Que los síntomas tienen que ver pues con que no se produce la sangre normal, ¿no? Entonces los pacientes van a tener básicamente anemia, prácticamente todos los pacientes, y los síntomas de la anemia pueden ser pues un cansancio extremo, que al subir escalones les falte el aire, se fatiguen, se ven muy pálidos. También hay síntomas por sangrados, porque también no producen las plaquetas bien, y síntomas por estos sangrados pueden ser, por ejemplo, sangrado al lavarse los dientes en las encías, sangrados en la nariz, moretones, aumento del sangrado en la menstruación en las mujeres. Y finalmente el riesgo de infecciones, porque las células del sistema inmunológico no se producen bien. Entonces puede ser solamente fiebre, la única manifestación de las infecciones, o cualquier infección sencilla que se complique y se haga una infección mucho más grave, ¿no? Por ejemplo, de una infección respiratoria común hacia una neumonía grave que tengan que hospitalizarse. A diferencia de otro tipo de cánceres en que es como muy claro los factores, por ejemplo, fumar para cáncer de pulmón, ¿no? Que es un factor de riesgo muy claro. Aquí en realidad no hay factores tan claros. Sí hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que puede tener un antecedente familiar y una predisposición familiar, pero es menos del 10% de los casos. Los únicos factores de riesgo que sí son muy claros es haber recibido ya sea radioterapia o quimioterapia para algún otro cáncer, ¿no? Finalmente esto daña pues el DNA de las células y tiene riesgo de algunos años después tener una leucemia mieloide que se llama secundaria, ¿no? Cuando es después de haber recibido algún tratamiento o radiación. En otros países, por ejemplo, donde ha habido accidentes nucleares con radiación, pues sí aumenta mucho el riesgo de este tipo de enfermedades. En realidad el tratamiento de estas enfermedades después es puramente con quimioterapia, ¿no? A diferencia de otros cánceres que se puede utilizar también cirugía o radioterapia, en leucemia mieloide aguda eso no existe, sino es puramente con quimioterapia, que el esquema va a ser más o menos intensivo de acuerdo a la edad del paciente y al estado, más que a la edad, al estado funcional, ¿no? Porque hay pacientes mayores que en realidad no tienen muchas enfermedades y tienen muy buen estado funcional. Y algunos pacientes, después de la quimioterapia, se tiene que hacer también un trasplante de médula ósea. Cualquier paciente que se considere de un riesgo alto de recaída, después de la quimioterapia se tiene que hacer este procedimiento para disminuir el riesgo de recaída. Pero eso está más limitado a pacientes más jóvenes y que estén en muy buen estado funcional. Primero que nada, saber que existe la enfermedad y conocerla, porque no es una enfermedad tan conocida como otras. No hay como muchas campañas para cáncer de mama y para otro tipo de tumores, y de leucemia se sabe muy poco. Y uno piensa en leucemia solamente en niños, ¿no? Que sí, por ejemplo, la linfoblástica es muy frecuente en niños, en adultos son mucho menos frecuentes las leucemias, pero cualquier persona que tenga estos síntomas, ¿no? Por anemia, por las infecciones o sangrados, o en una biometría hemática, alteraciones que no se expliquen por qué, hay que acudir con un hematólogo, porque sí sucede muchas veces que pues, se encuentran con glóbulos blancos, muy elevados, y se piensa que son infecciones y se retrasa un poco este diagnóstico por estar recibiendo antibióticos o estarles dando hierro para una anemia, ¿no? Entonces cualquier anemia no explicada o alteraciones en la biometría hemática que no se sepa claramente la causa, sí se tiene que hacer un estudio mucho más profundo para ver qué está sucediendo ahí.